mí. Y hoy estamos acá con mi bisabuela, la abuela de mi papá. Se llama Everilda y tiene 97 años y nos va a hablar sobre su papá. ¿Qué familiar fue inmigrante? ¿Con quién vino? Mi papá vino con su familia, con su papá, su mamá, y ya tenía tres hermanos más. Él era un bebé cuando vinieron en el buque, creo, no. En esa época habrá habido buques, barcos, qué sé yo lo que habrá venido. De Italia se vinieron con sus padres, su papá, su mamá. Él era el más chiquitito, él era el bebé. Dale. ¿Qué pudieron traer con ellos? ¿Que se trajeron de allá? Sí, se habrán traído la poca ropa que habrán podido traer porque era tiempo de guerra y había mucho problema, había mucha miseria. ¿Cuándo llegaron? ¿Dónde pararon? En el campo, lo pienso más o menos por la zona de Susana, por esos lados. ¿Pudieron estudiar los niños? Sí, al colegio se ve que fueron, y a mi papá, un maestro se lo había pedido a mi abuelo que se lo dé, que lo hacía estudiar. Era un excelente alumno. Eso siempre mi papá lo dijo, que él hoy sería profesor de algo. ¿Cómo hicieron con el idioma? Bueno, queridos, yo como hicimos no me acuerdo. Yo lo único que sé, que yo ya era grande en la época de ir al colegio, yo todavía hablaba como hablaba ellos, en italiano. Yo castellano lo sabía muy poco. Empecé a ir al colegio, pero el castellano apenas lo sabía hablar. Los hijos les pedimos por favor a mi papá y a mi mamá que a Chichi no le enseñen a hablar en italiano, que directamente en la casa a ella se le hablaba en castellano, pero mis padres siguieron hablando entre ellos en italiano. Y nosotros, ya los hijos no, los hijos estábamos prohibidos hablar en italiano. ¿Pudieron comprar su casa? No, su casa no la compraron porque ahí mandaba la abuela y el tío mayor que vino de Italia. Había que obedecer la palabra de la abuela y a él. ¿A dónde alquilaban? Eran 13 concesiones de tierra. Tenían todos los equipos que se necesitan para trabajar en el campo, todo completo. Y la señora que le alquilaba se lo ofrecía continuamente que lo compren. Tenían el dinero para comprarlo y todo, pero el tío mayor y la abuela nunca quisieron comprarlo. Y la patrona que le alquilaba le pedía, les sale más barato si ustedes lo compran que no que lo alquilan. Pero no se lo pudieron vender nunca. Eran 13 concesiones de tierra que trabajaban. Así que calcula la caballeriza que tenían. Tenían al lado también tenían el tambero que ordeñaban para ellos. Las vacas también eran de la familia de mi papá, porque los 4 hermanos quedaron trabajando siempre juntos. Acá encontramos una foto del papá de mi bisabuela, Fiorello. Y acá también hay mucha diferencia, que antes se vestían de negro y ahora se visten de blanco. ¿Esa foto de qué es? Del casamiento de Fiorello.
Gracias por atendernos y por todo lo que nos contaste. Bueno, que lo siento de no haber sabido algo más, porque a la final es muy poquito lo que pude explicarle, porque vos viste que prácticamente no sé nada, porque no eran, una que no eran de mucho hablar, y otra que yo tampoco tantos años ya ni me acuerdo más. Muchas gracias igualmente.